El niño subió al camión llorando, y la policía no quería verlo, pero lo que ese chofer no sabía es que al frenar esa mula, se estaba metiendo en la bronca más cabrona de su vida. Una historia donde la verdad arde y el silencio mata más que una bala. Prepárate porque aquí no hay héroes, solo gente chingona enfrentando lo que nadie quiere ver. El rugido del motor retumbaba dentro de la cabina como un viejo animal respirando con esfuerzo. Luis Hernández, con los nudillos apretados al volante, esquivó con precisión un bache profundo que se abría en medio de la carretera despoblada. A lo lejos, el cielo comenzaba a teñirse de naranja sucio, esa hora en que el día parece irse sin prometer regreso. «Pinche tramo maldito», murmuró mientras daba un trago al café frío que reposaba en el portavasos. Había pasado el último retén hace una hora. Ninguna señal de vida en kilómetros, solo su camión, el zumbido del viento colándose por la ventanilla entreabierta y el eterno chirrido de una suspensión que necesitaba cariño desde hacía meses. De pronto, un movimiento a la orilla de la carretera lo obligó a frenar en seco. ¡Carajo! El chirrido de los frenos hizo vibrar todo el tráiler. Luis se inclinó hacia el parabrisas, entrecerrando los ojos. Allí, a unos metros del acotamiento, un bulto se movía. Al principio pensó que era un perro o un vagabundo buscando sombra, pero no, era un niño, pequeño, solo. Luis bajó con cautela. El aire olía a tierra caliente y pasto quemado. El niño estaba descalzo, con los pies cubiertos de polvo. Su camiseta tenía manchas oscuras que no eran tierra, y los brazos tenían moretones en tonos púrpura verdoso que ningún juego podría justificar. «¿Estás bien, chamaco?», preguntó Luis, bajando la voz. El niño no respondió. Bajó la mirada, como si las palabras le dolieran más que las heridas. Luis se agachó, cuidando no asustarlo. «¿Cómo te llamas?» «Nada». Una ráfaga de viento levantó polvo, y el niño tembló, no de frío, de miedo. Luis sintió el peso del silencio clavarse en su pecho. No era la primera vez que veía algo duro en la carretera, pero esto era distinto. Había algo quebrado en ese niño que no se podía explicar con lógica. «Vente, no te voy a hacer nada», dijo, más suave aún. «Te llevo a un lugar seguro. Vamos al pueblo». El niño lo miró por primera vez. Sus ojos eran grandes, oscuros y hundidos. Y sin decir nada caminó hacia el camión y subió, como si ya supiera que no tenía otra opción. Dentro de la cabina, el ambiente cambió. El silencio del niño se convirtió en una presencia. Luis encendió el motor, pero ya no era el mismo trayecto. Algo se había colado entre el asiento del copiloto y su alma. Pasaron varios minutos antes de que se escuchara algo. Un sollozo. No era escandaloso ni teatral. Era contenido, apretado, como si el niño llevara horas o días reprimiéndolo. Luis no miró, no dijo nada. Solo bajó el volumen del radio y se concentró en el camino. De reojo, vio cómo el niño se abrazaba a sí mismo y se balanceaba levemente, como si eso pudiera calmar un dolor invisible. «¿A dónde ibas?», preguntó. «Nada». «¿Alguien te dejó ahí?» «Nada». El camión siguió avanzando, devorando kilómetros. Luis marcó al radio de la central para informar que se retrasaría. «Problema en carretera», dijo, sin entrar en detalles. Cuando llegaron al siguiente poblado, un lugar apenas sostenido por postes de luz oxidados y un par de tiendas abiertas, Luis se dirigió directo a la comandancia. El niño no protestó, solo bajó con él, la cabeza gacha y los pasos lentos. La recepción olía a humedad y papeles viejos. 2 agentes estaban en la sala. Al ver al niño, sus caras cambiaron. Luis notó ese cruce de miradas incómodo, casi culpable. «Lo encontré solo en la carretera, por el tramo de la Cuesta del Diablo», dijo. «Tiene golpes. No habla». El agente más joven se puso rígido. El otro, más viejo, se acercó y susurró casi sin mover los labios. «No podemos meternos en eso, señor». Luis frunció el ceño. «¿Cómo que no pueden?
Es un niño. Está herido. El viejo lo miró con una mezcla de miedo y resignación. Si sabe lo que le conviene, súbase a su camión y siga de largo. Luis dio un paso al frente, pero el otro agente le bloqueó el paso sutilmente. Nadie va a venir por él aquí. Nadie va a mover un dedo. El silencio volvió a caer. Solo se escuchaba el lento tic-tac de un reloj mal ajustado en la pared. Luis miró al niño. Y el niño, por primera vez, lo miró de vuelta. No pidió ayuda, no lloró, solo esperó. Y Luis supo, sin que nadie se lo dijera, que algo más grande estaba detrás de ese silencio. Volvió al camión con el niño, encendió el motor. No tenía destino claro, pero una cosa era segura, no podía dejarlo ahí. Y así, con el sol cayendo por completo tras los cerros, el camino de los solitarios ya no iba tan solo. Luis ya había pasado ese tramo decenas de veces. La curva justo después del cerro era traicionera, sobre todo cuando el sol comenzaba a caer y el reflejo dorado cegaba por instantes. Iba concentrado, cambiando de marcha, cuando algo se cruzó fugaz en la orilla del camino. Frenó en seco. ¡Qué diablos! Lo primero que pensó fue que era un perro, pero al fijarse mejor, ahí estaba, una figura pequeña, encorvada, caminando a la orilla de la carretera, como si la tierra lo estuviera expulsando. Luis bajó del camión. El aire era cálido y olía a tierra mojada, aunque no había llovido. El niño, no mayor de 7 años, vestía una camiseta rota, pantalones que parecían de otra talla y estaba cubierto de polvo. Tenía los pies descalzos y heridas secas en los brazos. Pero lo que más impactaba era su cara. Una mezcla de cansancio, miedo y algo que Luis no supo nombrar, como si algo se le hubiera roto por dentro. «Oye, chamaco», gritó desde una distancia prudente. El niño no respondió. Caminaba lento, como si cada paso doliera. Luis se acercó con cautela, sin movimientos bruscos. «¿Estás perdido? ¿Te lastimaste?» Silencio. Luis se agachó a su altura, notando cómo el niño lo evitaba con la mirada. Tenía los labios resecos y las manos le temblaban. Algo en su interior le decía que no era solo hambre o cansancio, era miedo. Miedo del que no se quita con una cobija, ni con palabras dulces. «Mira, no te voy a hacer daño. ¿Quieres subir al camión? Traigo agua, algo de pan». El niño alzó la vista por primera vez. Sus ojos eran negros, grandes, y estaban llenos de algo que no debería existir en un niño: resignación. Luis no dijo más. Dio un paso atrás y abrió la puerta del copiloto. El niño dudó, pero finalmente subió. No pidió permiso, no agradeció, solo se sentó, se encogió contra la puerta y abrazó sus propias piernas. De nuevo en marcha, el camión avanzaba mientras el cielo se oscurecía. Luis sacó una botella de agua y se la ofreció. «Toma». El niño bebió como si no hubiera probado líquido en días. Luego, sin previo aviso, soltó un sollozo. Bajo, casi inaudible. Como si no quisiera llorar, pero no pudiera evitarlo. Luis lo miró de reojo sin decir nada. Le parecía que cualquier palabra podría romperlo aún más. Entonces habló, no para consolar, sino para llenar el aire. «Me llamo Luis. Soy chofer. Llevo carga al norte. Papas, cemento, a veces cerveza. Este camión es mi casa desde hace años. Ya no tengo a nadie, nomás la carretera». El niño seguía en silencio, pero sus hombros temblaban con cada sollozo contenido. «¿Cómo te llamas tú?» «Nada. Solo un leve movimiento de cabeza. Tal vez no quería decirlo. Tal vez no podía. No importa, chamaco. Vamos a buscar ayuda, ¿va?» Pasaron unos minutos en silencio. Afuera el campo se convertía en sombras. A lo lejos, la primera luz del pueblo se asomaba entre los cerros. Luis suspiró. No sabía qué hacer con un niño asustado. Él sabía manejar cuestas imposibles, frenar en lluvia, dormir con el camión encendido, pero esto era distinto. «Todo va a estar bien», dijo, más para sí mismo que para el niño. Y entonces, apenas un susurro, llegó la primera palabra: «Emiliano».
Luis giró la cabeza sorprendido. «¿Así te llamas?» El niño asintió y luego volvió a encogerse sobre sí mismo. Pero ya no lloraba. Luis sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero aquel nombre le pesó más de lo que esperaba. El silencio regresó, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que acompaña cuando el dolor empieza a aflojar su agarre. El pueblo estaba a solo unos minutos. Luis puso la radio a volumen bajo. Una canción vieja de los Bukis llenó la cabina. Suave como si supiera que ahí, entre aceite, tierra y heridas, algo nuevo estaba por comenzar. Las luces del pueblo parpadeaban como si dudaran en quedarse encendidas. Luis bajó del camión frente a la delegación, un edificio viejo de bloques grises con una bandera desteñida ondeando apenas. Emiliano lo siguió sin decir palabra, con los pasos cortos, como si cada uno pesara una tonelada. Adentro, el ambiente estaba cargado. Una tele vieja colgada en la esquina pasaba un noticiero con el volumen bajo. Un par de policías en la recepción tomaban café frío y revisaban papeles sin mucho interés. Apenas notaron la entrada de Luis y el niño, hasta que se acercaron al mostrador. «Buenas noches», dijo Luis. «Necesito que alguien atienda este caso. Encontré al niño en la carretera solo. Tiene golpes. No dice mucho, pero claramente necesita ayuda». Uno de los oficiales levantó la vista. Joven, moreno, mirada rápida. «¿Dónde fue eso?» «Pasando la Cuesta del Diablo, por el tramo viejo. Caminaba solo. Está en shock, creo». El otro agente de más edad dejó su taza y se incorporó lentamente. Caminó hacia ellos, echando una mirada al niño. Luis notó que su rostro cambió apenas lo vio. Una expresión breve, pero muy clara, como si reconociera algo o a alguien. «¿Cómo dijiste que se llama?», preguntó el mayor. «Emiliano», lo dijo bajito, pero fue lo único que soltó. El policía se giró hacia su compañero. Cruzaron una mirada rápida, de esas que hablan sin decir nada. Luis lo notó. «¿Qué pasa? ¿Lo conocen?» «Mire, señor», empezó el joven bajando la voz. «Le agradecemos su preocupación, de verdad, pero este tipo de casos son complicados». Luis frunció el ceño. «¿Complicados? Es un niño, carajo, está golpeado. ¿No es su trabajo protegerlo?» El silencio se hizo espeso. El policía mayor se acercó un poco más y habló con tono bajo, casi como si pidiera que no lo escucharan. «No podemos meternos en eso». Luis sintió un golpe en el estómago, no por la frase en sí, sino por la forma en que la dijeron. Como si el peligro no viniera de afuera, sino de adentro. Como si tocar ese caso fuera ponerse la soga al cuello. «¿Cómo que no pueden? ¿Qué está pasando aquí?» «Déjelo así, señor. Llévese al niño. Busque ayuda en otro lado. Aquí no se va a poder». El niño se aferraba al brazo de Luis. No hablaba, pero su gesto lo decía todo. No quería quedarse ahí. Lo sabía, lo sentía. Luis tragó saliva. Algo dentro de él se revolvía, una mezcla de rabia y miedo. No era solo indiferencia, era miedo real. Algo oscuro rondaba esa comandancia. «¿Entonces no van a levantar ningún reporte?» El más joven dudó, bajó la mirada. «No hay reporte que hacer. Si insiste, va a terminar peor usted». Luis dio un paso atrás, miró a los dos oficiales. El mayor se cruzó de brazos. El mensaje era claro. Aquí nadie iba a mover un dedo. «Pinche pueblo podrido», murmuró entre dientes. Salieron de ahí sin que nadie los detuviera. Ya afuera, el aire fresco le pegó en la cara como un balde de agua. Emiliano seguía a su lado, ahora más pegado que antes. No lloraba, solo respiraba rápido, como si su cuerpo ya supiera que ese lugar no ofrecía salvación. De regreso al camión, Luis encendió el motor y se quedó mirando el volante unos segundos. «Algo está muy mal aquí», dijo en voz baja, «y no pienso hacerme pendejo». Puso primera y el camión volvió a rugir. Mientras se alejaban del pueblo, las sombras se alargaban por el retrovisor, pero lo que más le inquietaba no era lo que dejaban atrás.
sino lo que aún no sabían. Emiliano, sin soltar su brazo, murmuró algo apenas audible. «No me quieren ver». Luis lo miró y por primera vez sintió miedo de verdad, no del niño, sino de lo que el niño sabía. El motor del camión rugía abajo, como si también desconfiara del pueblo que iban dejando atrás. Luis no soltaba el volante. Manejaba sin rumbo fijo, pero con una idea clara: alejarse, lo más lejos posible. Emiliano seguía en silencio, con la vista fija en la ventana, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Luis revisó el retrovisor por tercera vez en 5 minutos. No lo seguían todavía, pero el malestar no era paranoia, era instinto, ese que se afila con los años y los kilómetros recorridos. «No fue miedo al papeleo», murmuró. «Fue miedo de verdad». Sacó el celular viejo de la guantera. No tenía señal. Volvió a guardarlo con un golpe seco. Lo pensó bien. No podía volver a la central. Si reportaba el caso por radio, lo más probable es que alguien escuchara lo que no debía. Y después de lo que vio en esa comandancia, prefería no confiar en nadie más que en el diésel y los faros del tráiler. En un pequeño crucero se desvió hacia un camino menos transitado, uno de esos que solo usan los locales o los que ya se perdieron. Conocía una vieja pensión de camiones a media hora. Un lugar discreto donde podría pensar: «Vamos a parar un rato, chamaco. Tengo que aclarar qué chingados está pasando». Emiliano no respondió, pero se acomodó mejor en el asiento, como si supiera que todavía no era momento de hablar. El camión crujía por dentro como un animal cansado, pero seguía avanzando. El camino era angosto, bordeado por árboles secos. El cielo se había oscurecido del todo y solo el haz de los faros abría paso en la oscuridad. Luis encendió la radio, pero solo se escuchaba estática. La apagó de inmediato. Unos minutos después llegaron al lugar: una gasolinera vieja, 2 bombas oxidadas y un local cerrado con cortina de metal. A un lado, el patio de la pensión, con un par de tráileres estacionados y luz tenue en el foco del baño. Luis se estacionó y apagó el motor. El silencio era denso. Afuera, los grillos cantaban como si nada, pero dentro del camión, la tensión era otra. «¿Sabes por qué nadie quiere ayudarte?», preguntó Luis sin mirarlo. Emiliano bajó la cabeza. No lloraba, pero sus manitas estaban apretadas. Luis suspiró, se frotó la cara con fuerza. «Mira, no tienes que contarme nada si no quieres, pero no voy a dejarte solo. No aquí, no después de eso». Emiliano lo miró con los ojos bien abiertos. Por un segundo pareció que iba a hablar, pero algo lo frenó. Luis lo notó. «¿Alguien te dijo que no hables?». Silencio. «¿Fue un policía?». El niño bajó la cabeza. Esa fue la respuesta. Luis se levantó del asiento y abrió la puerta de la cabina. «Voy a bajarme a fumar. Tú quédate aquí, ¿va? Si ves que alguien se acerca y no soy yo, ciérrale con seguro». Emiliano asintió. Afuera, el aire olía a gasolina vieja y tierra. Luis encendió un cigarro y caminó alrededor del camión, intentando calmarse. Tenía el corazón acelerado, no por miedo propio, sino por lo que eso implicaba. Había visto muchas cosas en la carretera: accidentes, robos, tragedias, pero nunca un niño al que la misma autoridad parecía querer desaparecer. Terminó el cigarro y volvió a la cabina. Emiliano seguía despierto, sentado en silencio. «¿Tienes hambre?». El niño dudó. Luego asintió. Luis sacó un par de sándwiches del refrigerador portátil. Le dio uno y se quedó viendo cómo lo devoraba. En cada mordida había una urgencia que dolía. «No te preocupes, Emiliano, no te voy a dejar solo, aunque tenga que llevarte hasta el fin del país». El niño lo miró. Esta vez no había miedo en sus ojos. Había algo más. Un rastro de confianza, tal vez. Una chispa leve, y con eso bastó. Luis se recargó en su asiento, cerró los ojos un segundo y pensó: «Mañana empiezo a buscar respuestas». Aunque a muchos no les guste, el amanecer los encontró ya en carretera.
Luis había decidido tomar la ruta vieja rumbo a Zacatecas. No sabía exactamente por qué. No tenía entregas programadas ahí, ni contactos. Pero algo dentro de él le decía que era mejor moverse, seguir rodando hasta encontrar un lugar donde alguien pudiera, o quisiera, escuchar. Emiliano iba recostado en el asiento del copiloto, con la mirada perdida en el paisaje. Pasaban cerros resecos, casitas de adobe, vacas solitarias. Nada parecía llamar su atención. Su silencio ya no era incómodo, pero sí pesado. Luis lo respetaba, aunque por dentro le hervía la urgencia de entender qué había detrás de esos ojos que no parpadeaban. «¿Te gusta el campo?», preguntó sin quitar la vista del camino. El niño no respondió. Luis sonrió un poco, sin sorna. «A mí de morro no me gustaba. Me aburría. Todo se movía lento. Hasta que aprendí a manejar. Ahí cambió todo. La carretera se volvió mi casa». Emiliano lo miró de reojo sin decir palabra, pero con una leve curiosidad. Era una mirada distinta, no de miedo, sino de alguien que empieza a prestar atención. Luis aprovechó. Antes viajaba con alguien, mi esposa, me acompañaba cuando podía. Luego, bueno, ya no. Pausa. Emiliano bajó la vista. Luis notó que su cuerpo se tensaba un poco, pero no era rechazo, era empatía. ¿Y tú, tienes hermanos? El niño asintió muy despacio. Luego, sin que Luis lo esperara, murmuró: Una hermana. Luis tragó saliva. Fue la primera frase completa en días. No quiso presionarlo. ¿Mayor o menor? Mayor. Tiene 10. ¿Y están juntos? Silencio. Luis asintió para sí mismo. Ya tenía la respuesta. Emiliano no necesitaba decir más. Conforme avanzaban por la sierra, pararon en una tiendita al lado de un paradero. Luis compró pan dulce, refrescos y algo de fruta. Le ofreció un cuernito al niño, que lo recibió sin dudar. Comió con más calma esta vez, como si la comida no fuera una amenaza. De regreso en el camión, mientras Luis encendía el motor, Emiliano habló. «Mi hermana me dijo que corriera». Luis se quedó quieto. No lo miró de inmediato. Dejó que siguiera. Dijo que no mirara atrás, que buscara ayuda. El motor encendido parecía rugir más fuerte, como si supiera lo que acababan de escuchar. «¿Sabes dónde está?», preguntó Luis bajito. El niño negó con la cabeza, pero apretó los labios como si luchara por no quebrarse. Luis suspiró. «Vamos a encontrarla, Emiliano, pero necesito que me ayudes. ¿Sí? Cuando estés listo. No te voy a forzar». El niño lo miró, por primera vez sin miedo, con una mezcla de dolor y esperanza. El resto del día avanzaron sin detenerse mucho. El paisaje cambiaba, pero dentro del camión, algo más importante estaba cambiando también. Ya no eran un hombre y un niño desconocido. Algo los unía, algo más fuerte que el miedo, la promesa de no abandonar. Por la noche, estacionados a un costado de una gasolinera, Luis sacó una manta y cubrió a Emiliano. El niño ya no dormía hecho bolita. Estaba más relajado, aunque no del todo. Antes de cerrar los ojos, susurró algo más. «Mi hermana se llama Valeria». Luis lo repitió mentalmente, como si grabarlo en su memoria fuera una forma de protegerla. Valeria. Y mientras el camión descansaba y la noche caía sin ruido, Luis entendió que ya no estaba manejando sin rumbo. Estaba en busca de algo que no iba a soltar. El camión cruzaba un tramo de carretera angosta, bordeada por mezquites y nopales viejos. El sol pegaba de frente, pero el aire adentro se mantenía fresco gracias al viejo ventilador pegado al tablero que chillaba de vez en cuando como si protestara por seguir funcionando. Luis manejaba con una mano en el volante y la otra en la pierna, pensativo. Emiliano dormitaba con la frente recargada en la ventana. Había algo tranquilo en el ambiente, pero no era paz. Era ese silencio que llega cuando los pensamientos duelen más que las palabras. «¿Sabes, chamaco?», dijo Luis de pronto sin mirarlo. «Cuando tenía tu edad, yo también pasé por cosas jodidas». Emiliano no respondió, pero abrió los ojos. No se movió, solo escuchaba.
Mi papá se fue cuando yo era un escuincle. Mi mamá nos sacó adelante como pudo, lavando ajeno y vendiendo gorditas. Pero el barrio era bravo. Uno crece viendo cosas que no debería ver. Hizo una pausa, recordando algo que aún le apretaba el pecho. Una vez, tenía 8 años, vi cómo un señor de la colonia se llevó a una niña que jugaba conmigo. Nadie dijo nada, nadie lo buscó. Todos hicieron como que no pasó, y yo me quedé con esa imagen toda mi vida. Volteó rápido hacia Emiliano. El niño seguía mirando al frente, pero su mandíbula se tensó. Luis suspiró. A veces el silencio duele más que el golpe, ¿verdad? Emiliano bajó la mirada. No lloró, pero Luis supo que había llegado a un lugar donde antes no lo habían dejado entrar. Mi esposa se llamaba Irma, era maestra. Siempre me decía que los niños guardan más de lo que deberían, que a veces lo que no dicen los enferma por dentro. Hizo una pausa. Su voz bajó. Murió hace 5 años. Cáncer, de la nada. Y desde entonces no he sabido bien qué hacer conmigo. El niño giró apenas la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero no tristes. Había en ellos algo como entendimiento. Luis se rascó la nuca, incómodo con su propia confesión. Perdón si te estoy contando muchas cosas. Nomás pensé que, a veces, si uno sabe que alguien más ha pasado por mierda, se siente menos solo. Emiliano murmuró, bajito. Yo vi cómo se llevaban a mi hermana. Luis frenó un poco, sin llegar a parar. No respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía romper ese momento. ¿La conocían? ¿Los hombres? Uno sí. Iba a la casa, hablaba con mamá. Luis sintió que el estómago se le cerraba. El sudor en la espalda ya no era del calor. Apretó el volante. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está? No sé. Ella no hizo nada. Nomás lloraba. El camión seguía avanzando, pero el mundo dentro de la cabina se había detenido. Luis tomó aire, bajó un poco la velocidad. No para evitar accidentes, sino para digerir lo que acababa de escuchar. «Vamos a encontrar a Valeria», dijo firme. «No sé cómo ni cuándo, pero te lo prometo, Emiliano». El niño no respondió, pero esta vez, cuando Luis miró de reojo, lo vio haciendo algo distinto. Estaba estirando la mano hacia él. Luis la tomó, sin dudar. Y en ese pequeño gesto, entre el chirrido del ventilador y el sol partiéndose en el parabrisas, nació algo más fuerte que el miedo. Una alianza. La carretera se estiraba como una serpiente interminable entre cerros polvorientos y caseríos desparramados. El calor comenzaba a apretar y Luis, con la mano izquierda sobre el volante y la derecha en la palanca, mantenía el ojo fijo en el retrovisor. Una camioneta blanca, sin placas delanteras, los había estado siguiendo desde hacía más de media hora. No era raro ver vehículos así en esas zonas, pero había algo en la manera en que se mantenía justo a una distancia prudente, como si supiera exactamente cuánto espacio dejar. «No mires para atrás, Emiliano», dijo Luis tranquilo. «Nomás quiero que me digas si ves que esa troca se acerca más». El niño, obediente, se limitó a mirar por la ventanilla sin girar la cabeza. Asintió apenas. «Todavía va lejos», murmuró. Luis apretó los dientes. Tenía un mal presentimiento que le revolvía el estómago como si hubiera comido algo echado a perder. Decidió hacer una parada rápida en una estación de gasolina antes de entrar al siguiente pueblo. Al llegar, bajó primero él. Mientras llenaban el tanque, fue a la tiendita a comprar agua, pan y unas botellas de jugo. Al pagar, el dependiente, un muchacho flaco, de cara inquieta, lo miró con curiosidad. «Usted es el del tráiler rojo, ¿verdad?» Luis se detuvo, sin soltar el cambio. «Ajá, ¿por?» Un señor estuvo preguntando por ese camión hace rato. Alto, con camisa vaquera. No dijo su nombre, pero preguntó pa' dónde iba. Luis no contestó. Recogió las bolsas y salió caminando rápido. «¡Chingado!», susurró. Subió al camión. Emiliano lo notó tenso. «¿Nos siguen?» «Puede ser. No vamos a quedarnos a averiguarlo». Arrancó con fuerza.
El motor rugió más de lo normal, volteó una última vez por el retrovisor. La camioneta blanca seguía ahí, 2 coches atrás. En cuanto salieron de la estación, se incorporó al mismo camino. La tensión subió como espuma hirviendo. ¿Te acuerdas del hombre que iba a tu casa?, preguntó Luis, sin rodeos. Emiliano dudó. Luego asintió lentamente. Era alto, piel clara, camisa con botones. ¿Llevaba botas? El niño lo miró, serio. Su rostro cambió. Sí, ese es. Luis no necesitaba más. Ya no era solo una corazonada. Los estaban buscando, y no para ayudar. Decidió desviarse por un camino de terracería que conocía, una ruta vieja que casi nadie usaba ya. Cuando giró bruscamente, vio por el retrovisor que la camioneta dudó unos segundos. Y luego también giró. «Nos traen bien medidos», dijo entre dientes. «Pero a mí no me agarran fácil». El terreno era irregular y el camión botaba más de lo normal, pero Luis sabía lo que hacía. Si lograba llegar al cruce de los cañaverales, podría perderlos. Con suerte. Emiliano se sujetaba fuerte del asiento, pero no decía nada. Estaba acostumbrado al miedo. Luis lo notó, y eso lo hizo apretar el volante con más fuerza. «No te preocupes, mientras estés conmigo, no te tocan». Media hora después, el camión salió a un camino principal más transitado. Luis respiró hondo. Revisó el retrovisor. Nada. La camioneta había desaparecido, pero la tranquilidad no volvió. Ahora sabían que no solo los ignoraban, los estaban buscando, y eso solo podía significar una cosa. Emiliano sabía algo que alguien no quería que se supiera. Luis no dijo nada más. Solo encendió la radio bajita y dejó que la música llenara el silencio. Pero por dentro ya lo tenía claro. Esto ya no era un favor. Era una guerra. La tarde caía pesada, con ese calor seco que hace arder la piel. Luis estacionó el tráiler en un paradero solitario, a un lado de un restaurante de paso con lonas viejas y mesas vacías. Emiliano dormía en el asiento del copiloto, con una chamarra encima y los pies recogidos. Se veía tranquilo por primera vez en días. Luis bajó a estirar las piernas, a fumar un cigarro, tal vez a pensar qué hacer después. El lugar estaba casi vacío. Solo un par de traileros tomaban café en la sombra, y al fondo un auto negro, brillante y fuera de lugar para ese sitio polvoriento. Luis apenas había dado unos pasos cuando lo vio acercarse. Un hombre alto, de camisa blanca impecable, zapatos lustrosos y un reloj caro que brillaba con el sol. Su presencia chocaba con todo alrededor. Tenía una sonrisa suave, pero sus ojos no sonreían. «Señor Hernández, ¿verdad?». Luis frunció el ceño. «¿Nos conocemos?». «Digamos que he estado interesado en encontrarlo. No fue fácil. Usted sabe desaparecer, eso es de admirar». Luis no respondió. Dio una calada larga al cigarro y esperó. «No se alarme», siguió el hombre. «No vengo a causar problemas. Vengo a resolverlos». Luis soltó el humo con calma, pero el cuerpo ya se le había tensado. «¿Y usted quién es?». «Javier Medina, empresario. Conozco a mucha gente, tengo buenos amigos en este estado, incluso en la policía». Luis lo miró fijo. «¿Qué quiere?». «Quiero hacerle una oferta clara y directa. Sé que lleva a un niño con usted. Se llama Emiliano. No voy a hacerle daño. Solo quiero que me lo entregue». Luis lo miró como si no hubiera entendido. «¿Y pa' qué chingados querría usted un niño que ni conoce?». Medina sonrió apenas. «Digamos que es importante para cerrar un asunto pendiente. No tiene que saber más. Usted no tiene ninguna obligación con ese niño. Yo puedo compensarlo muy bien». Sacó un fajo de billetes del saco y lo puso sobre la mesa más cercana, como si estuviera ofreciendo un trato de rutina. Luis no lo tocó. Dio otro jalón al cigarro. «¿Y si le digo que no?». «Mire, don Luis, no quiero amenazas, no quiero conflictos. Le estoy hablando con respeto. Llévese el dinero, siga su camino. Nadie saldrá herido». Luis aplastó el cigarro contra el borde de una maceta con calma. Luego se acercó despacio, se paró frente a Medina y lo miró directo a los ojos.
¿Sabe qué es lo que más me encabrona? Que piense que por ser trailero y andar sucio, uno es pendejo, que se puede comprar a la gente con unos cuantos billetes. El empresario soltó una risa seca. No se equivoque, don Luis. Todo mundo tiene un precio. Algunos nomás no han tenido necesidad de saberlo. Luis bajó la voz con tono grave. Pues yo sí tuve necesidad, muchas, y ni así me vendí. Medina guardó el dinero de nuevo, pero su expresión había cambiado. Ya no era cordial, era fría, casi mecánica. Se va a arrepentir, puede ser, pero usted no se va a olvidar de mí tan fácil. Medina se fue sin decir más. Subió a su coche negro y desapareció por el camino opuesto. Luis volvió al camión. Emiliano estaba despierto, lo miraba en silencio. ¿Quién era? Luis cerró la puerta con fuerza. Alguien que cree que todo se compra. El camión arrancó de nuevo, pero esta vez Luis no solo huía, ahora tenía un objetivo: proteger a Emiliano a toda costa y descubrir por qué ese hombre de traje limpio estaba tan desesperado por tenerlo. La noche había caído con un silencio espeso. Luis y Emiliano estaban estacionados en un pequeño terreno baldío detrás de una gasolinera cerrada. La única luz venía de la cabina del tráiler, donde una lámpara tenue apenas iluminaba el interior. Luis hojeaba un viejo cuaderno donde anotaba rutas, números de contacto y pendientes. Emiliano comía un bolillo con frijoles, tranquilo, pero callado. «Oye, Emiliano», dijo Luis, sin levantar la vista del cuaderno. «¿Te acuerdas cómo se llamaba el hombre que se llevó a tu hermana?» El niño se detuvo un segundo, masticó lento, luego dejó el pan en sus piernas. No lo decían mucho, pero escuché que uno le decía «Goyo». Luis alzó la cabeza. El nombre era común, sí, pero el modo en que lo dijo, bajito, como si aún le diera miedo pronunciarlo, le puso los pelos de punta. «¿Goyo? ¿Y sabes su apellido?» Emiliano negó con la cabeza. Solo decían que nadie se metía con don Goyo. Así le decían. Luis se recargó en el asiento. Algo en el estómago se le revolvió. Sacó su celular y marcó el número de un viejo conocido, Toño, trailero retirado que ahora se dedicaba a arreglar camiones y chismear de todo lo que pasaba en los pueblos chicos. «Bueno, Toño, soy Luis. Oye, ¿tú has escuchado de un tipo al que le dicen don Goyo? Anda por el norte, cerca de Durango, Zacatecas, por esos rumbos». Silencio en la línea. «¿Dónde estás?», preguntó Toño. «Por Villanueva, Zacatecas. ¿Lo conoces?». Toño bajó la voz. «Luis, si te estás metiendo con don Goyo, mejor date la vuelta y aléjate. Ese cabrón no es cualquier cosa. No trabaja solo. ¿Quién es? Tiene negocios legales, pero lo que mueve en realidad son niños, mujeres, gente. Nadie lo toca porque tiene a medio mundo comprado. Policías, presidentes municipales, hasta algunos empresarios. Si lo mencionas en voz alta en ciertos pueblos, te voltean a ver feo. No es un fantasma, pero casi». Luis sintió que algo le bajaba por la espalda, como si el frío se hubiera colado por los pies. «¿Y sabes cómo se llama de verdad? Gregorio Medina». Luis abrió los ojos. «¿Medina? ¿Tendrá algo que ver con Javier Medina?» «Son hermanos. El Javier es la cara limpia, el que sale en los periódicos y dona computadoras a las escuelas. Pero el que manda es Goyo». Luis se quedó mudo. Miró a Emiliano, que ahora lo observaba en silencio. Le colgó a Toño con un «gracias» apagado. Gregorio Medina, don Goyo, el nombre que no debía decirse. Ahora todo encajaba. El interés de Javier, el miedo de la policía, la camioneta siguiéndolos. Emiliano no solo había escapado de algo grande, había sobrevivido a una red dirigida por uno de los hombres más peligrosos de la región. Luis se pasó las manos por la cara. Tenía el cuerpo tenso, como si una alarma interna no dejara de sonar. «Tenemos que movernos, ya», dijo en voz baja. Emiliano lo miró fijamente. «¿Él va a buscarme?». Luis lo miró con firmeza, sin pestañear. «Sí, pero no te va a encontrar». Encendió el motor,
Sacó el tráiler del terreno y volvió al camino, esta vez con una certeza clavada en el pecho. No estaban huyendo de un crimen, estaban huyendo de un imperio. La carretera se estiraba bajo la luna como una vena abierta. Luis conducía sin decir una palabra, con el ceño fruncido y el corazón acelerado. Emiliano, acurrucado en su asiento, apenas parpadeaba. El nombre Gregorio Medina flotaba en el aire como un fantasma. Cada kilómetro se sentía más pesado. Cerca de la medianoche, pararon en una estación de servicio donde apenas funcionaba una bomba y el baño olía a orines secos. Luis aprovechó para revisar el tráiler y llamar a Toño otra vez, pero esta vez desde un teléfono público viejo que colgaba de una pared agrietada. Marcó el número, esperando que no contestara una voz equivocada. «Bueno», respondió Toño con tono cansado. «Soy yo otra vez. Me urge saber si alguien más me está buscando». Toño dudó unos segundos. «Luis, ya preguntaron por ti en 2 pensiones de camiones. Dijeron que eras testigo de un accidente, pero yo los conozco. No son reporteros ni agentes. Son de los que no preguntan 2 veces». Luis cerró los ojos tragando en seco. «Gracias, Toño. Si vuelven a llamar, di que no sabes nada. De verdad. Cuídate, carnal. Ya no es juego esto». Luis colgó y volvió al camión. Emiliano lo miró como si pudiera leerle el alma. Luis no quiso alarmarlo, así que le dio una palmadita en la pierna. «Todo bien, chamaco. Vamos a descansar un poco más adelante». Pero apenas habían arrancado cuando sonó el celular. Un número desconocido. Luis dudó. Contestó. «Bueno». Un silencio tenso al otro lado. Luego, una voz ronca, directa. «Estás metiéndote donde no debes, Hernández». Luis no respondió. «Ese niño no es tuyo. No es tu problema. Entrégalo. Nadie tiene que salir lastimado». «¿Y si no?» Un par de segundos de pausa. «Sabemos dónde duermes. ¿Dónde cargas? ¿Dónde te detienes a comer? Esto no es una advertencia, es una promesa». La línea se cortó. Luis bajó el teléfono sin moverse. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire frío que entraba por la ventana. Miró a Emiliano. Dormía o fingía dormir. En cualquier caso, no iba a dejarlo solo. Encendió el motor otra vez, más decidido que nunca. Ahora entendía. El niño no era solo un testigo. Era una amenaza viva. Tal vez había visto algo que ni siquiera sabía que había visto. Gente poderosa no manda amenazas por cualquier cosa. Y si lo buscaban con ese nivel de desesperación, era porque lo que sabía o lo que podía decir podía derrumbar algo grande. Luis pensó en la policía, en el empresario del traje blanco, en los ojos de la gente que susurró: «No podemos meternos en eso». No. Esto no era una simple red de trata. Esto tenía raíces profundas, como si fuera parte de un sistema más grande, sucio hasta los cimientos. Se metió a un tramo de carretera secundaria, donde sabía que no había cámaras ni retenes. Necesitaba tiempo para pensar, planear, prepararse. «Luis», susurró Emiliano desde su asiento, apenas audible. «¿Qué pasó? ¿Tú también tienes miedo?» Luis lo miró de reojo, y aunque quería decir que no, que todo iba a estar bien, prefirió decir la verdad. «Sí, Emiliano, pero eso no significa que vayamos a rendirnos». Y mientras el camión se perdía entre sombras, Luis ya no era solo un hombre huyendo. Era un hombre que había decidido enfrentar la oscuridad, aunque lo persiguiera hasta el fin del país. Eran casi las 3 de la mañana cuando Luis se salió de la carretera principal. Había tomado un camino angosto, de esos que atraviesan rancherías donde nadie pregunta nada y todo el mundo duerme con la escopeta al lado. El motor del tráiler murmuraba bajito, como si supiera que algo no iba bien. Luis sentía los hombros duros, el cuello tenso. Desde que recibió la amenaza, no había podido relajar el cuerpo. Emiliano dormía envuelto en una cobija, respirando con dificultad, como si el miedo le pesara hasta en los sueños. De pronto, vio algo raro. 2 camionetas cruzadas en medio del camino, sin luces,
Como esperando, Luis frenó de golpe. «¡Chingado!», susurró. Antes de que pudiera echarse en reversa, luces altas se encendieron detrás de ellos. «¡Nos cerraron!». Emiliano se despertó con un brinco. Luis lo miró rápido. «Escóndete atrás. Métete al compartimento de herramientas. ¡Rápido!». El niño no preguntó. Corrió hacia la parte trasera del camión mientras Luis bajaba por la puerta contraria. Alcanzó a agarrar una llave inglesa pesada. No era arma, pero era lo único que tenía a la mano. 4 hombres bajaron de las camionetas, 2 por delante, 2 por detrás, armados. «¡Luis Hernández!», gritó uno. «Entréganos al niño y esto no pasa de aquí». Luis se paró firme. El corazón le latía en la garganta, pero no se movió. «No traigo a nadie. Váyanse a la chingada». Uno de ellos disparó al aire. El eco reventó la madrugada. «Última oportunidad». Luis pensó rápido. Sabía que no podría con 4, ni con 1 si traían armas de verdad. Pero si lograba meterse al tráiler y meter reversa, corrió. Subió de un brinco, pateó la puerta, giró la llave. El camión rugió con vida. Los hombres empezaron a correr. Uno disparó. El vidrio del copiloto estalló. Luis metió reversa sin mirar atrás. El tráiler se sacudió como una bestia herida. Las llantas reventaron piedras. Los hombres saltaron a los lados para no ser atropellados. «¡Emiliano!», gritó. El niño salió del compartimento y se tiró al asiento, temblando. Luis giró el volante bruscamente. El camión se ladeó, pero no se volcó. Salieron del camino de terracería con el cuerpo del tráiler vibrando por dentro. Las luces traseras los siguieron por varios metros, pero el peso del camión y la maniobra arriesgada les dio una ventaja mínima. Después de una curva cerrada, Luis apagó las luces. Siguió en oscuro unos minutos y se metió por un camino viejo de caña. Silencio. Solo el motor jadeando y el corazón de ambos latiendo como tambores. «¿Estás bien?», preguntó Luis, sin mirar. Emiliano asintió. Tenía los ojos abiertos, grandes, pero no lloraba. Solo temblaba. «Ya pasó, por ahora». El parabrisas tenía un agujero. El espejo estaba hecho trizas. Una llanta trasera chillaba. El tráiler seguía, pero a duras penas. Luis detuvo el camión bajo unos árboles. Apagó todo. Oscuridad total. Sentado en la oscuridad, con el motor apagado y el silencio tragándoselos, Luis supo una cosa. La policía estaba en eso. No podían haberlo encontrado tan rápido sin ayuda desde adentro. Alguien estaba pasándoles información. Tal vez desde la primera vez que fue a esa comandancia. Tal vez desde antes. «Nos vendieron, Emiliano», dijo con la voz baja. «Desde el principio». El niño, en silencio, apretó los puños. Luego, por primera vez, dijo algo sin que Luis preguntara. «Vi cómo le daban dinero a un policía». Luis lo miró. «¿Qué policía?» «Uno con una estrella en la gorra. El que no me quiso ver en la delegación». Luis sintió un vacío en el estómago. Todo encajaba. «¿Viste algo más?» «A una niña en una camioneta. Lloraba. La taparon con una bolsa negra y se la llevaron». Luis cerró los ojos. El niño era testigo de un secuestro, de un crimen real. No solo había sido víctima, había visto lo suficiente para hundir a más de uno. Y ahora lo querían callar. Luis respiró hondo. Se levantó y salió del camión. Miró el cielo negro. Pensó en lo fácil que sería dar la vuelta, dejar al niño en alguna iglesia, desaparecer otra vez. Pero no podía. No después de ver sus ojos. No después de la emboscada. No después de saber que detrás de los trajes, las oficinas y los uniformes había monstruos. Entró de nuevo al tráiler, tomó su celular y marcó un número que no usaba hace años. La voz de una mujer contestó. «¿Quién habla?» «Carmen Salazar. Necesito que escuches algo. Tengo un niño conmigo y algo grande está pasando. No es un rumor, es real». Silencio. «Estoy oyendo». Luis miró a Emiliano. El niño lo miró de vuelta. «Y ahora te pregunto a ti, que vas escuchando esta historia.
¿Qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías huyendo o enfrentarías el infierno? Déjalo en los comentarios, quiero saberlo. La madrugada todavía envolvía la cabina del tráiler. Afuera, los grillos cantaban con ritmo parejo, como si no supieran que ahí adentro se estaba desmoronando un mundo. Luis y Emiliano se habían quedado en el camión, escondidos entre cañaverales, con el motor apagado y los nervios a flor de piel. La llamada a Carmen Salazar había sido un pequeño paso, pero lo que más le preocupaba a Luis no era lo que él pudiera hacer, sino lo que Emiliano estaba guardando. Estaban sentados en el suelo de la cabina sobre cobijas extendidas. Luis calentaba agua en una olla pequeña conectada al inversor del camión, y Emiliano, en silencio, sostenía un lápiz. «Dibuja algo». Era la primera vez que pedía papel desde que lo conoció. Luis lo observaba desde la otra esquina. No quiso interrumpir, pero algo en ese dibujo le heló la sangre. «¿Eso es una camioneta?» Emiliano asintió, sin mirar. «¿Y las personas?» «Ellos», dijo, «los que se llevaron a Valeria». Luis se acercó, con cuidado. Los rostros estaban dibujados con trazos duros, infantiles, pero había algo reconocible en uno de ellos. Una cicatriz larga cruzando la mejilla derecha. «Ese», señaló Luis. «¿Lo viste tú?» «Sí». Fue el que la agarró del brazo. Luis lo anotó mentalmente. Detalle a detalle, el niño comenzaba a soltarlo. Después del dibujo, vino el relato. No todo de golpe, fragmentado, como si cada palabra le costara un pedazo de alma. «Esa noche, mi mamá hizo mole. Fue raro, nunca cocinaba eso. Estaba nerviosa». Luis lo escuchaba sin interrumpir. Solo asentía, dejándolo hablar. «Llegaron 2 camionetas. Mamá me dijo que me fuera al cuarto, que no hiciera ruido». «¿Y lo hiciste?» «Sí, pero dejé la puerta entreabierta. Escuché que decían, ya está lista». Luis sintió un nudo en el pecho. «¿Quién dijo eso?» «Un señor con botas, tenía un sombrero y una voz ronca. Dijo, no llores, niña, es por tu bien». Emiliano tragó saliva. Valeria gritó, le taparon la boca. Mamá no hizo nada, solo lloraba y decía, perdón, perdón. Luis apretó los dientes, no dijo nada, no era momento de juzgar a nadie. Y después, me vio, uno de ellos me vio, pero el que tenía la cicatriz le dijo, déjalo, es muy chiquito. Y luego se fueron. Corrí al monte. Luis sintió como algo se le rompía por dentro. El niño había sido testigo directo de un secuestro. No era imaginación, no era confusión, era real. ¿Sabes a dónde se la llevaron? Emiliano negó con la cabeza. Pero escuché algo. Antes de irse, el de la voz ronca dijo, que Javier nos tenga el camino libre. Luis se congeló. ¿Javier? ¿El del traje blanco? No sé si era él, pero dijeron su nombre. Luis se puso de pie. Caminó dentro de la cabina como león encerrado. Entonces estaban todos metidos. Desde la mamá hasta la policía, hasta el tal Javier y Valeria, interrumpió Emiliano bajito. Me dijo que no la dejara sola. Luis volvió a sentarse. Le tomó la mano. No la vas a dejar, te lo juro. El primer rayo de sol se coló por el parabrisas roto. Luis se levantó, fue por su libreta y anotó todo. Nombres, descripciones, detalles del secuestro. Le sacó una foto al dibujo de Emiliano. Encendió el celular. Tenía un mensaje de voz de Carmen. Voy rumbo a Fresnillo. Puedo encontrarte en la gasolinera de la entrada, pero si estás seguro de lo que dices, tienes que saber que esto puede explotar. Mándame lo que tengas, ya tengo gente atenta. Luis respondió de inmediato. Te mando pruebas, es real. El niño lo vio todo. Volteó hacia Emiliano, que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y valentía. Vamos a terminar lo que empezamos, chamaco. Pero de aquí en adelante no hay vuelta atrás. Y mientras encendía el motor, con el camión aún herido, Luis supo que ahora tenía en sus manos algo mucho más grande que una historia. Tenía la verdad. Y la verdad, cuando sale a la luz, es lo único que no se puede enterrar. Luis no pudo dormir.
La madrugada había pasado lentamente y el sol aún no alcanzaba a calentar el aire que entraba por la ventana rota del tráiler. Estaba sentado al borde de la cama improvisada, mirando el celular con el dedo suspendido sobre la pantalla. Cada vez que pensaba en dar el siguiente paso, el miedo se apoderaba de él. Pero también sabía que no había vuelta atrás. Había contactado a Carmen Salazar, la periodista de Ciudad Juárez. Había leído un par de sus artículos sobre redes de trata, y cuando Toño le habló de ella, algo en su instinto le dijo que esa era la única oportunidad. Carmen había estado trabajando de cerca con varios grupos que investigaban este tipo de crímenes, y aunque Luis no la conocía, sentía que era su única carta. Con un suspiro, apretó el botón y marcó. La llamada sonó durante unos segundos que parecieron horas. Finalmente, una voz femenina y firme contestó al otro lado. «Luis Hernández». La voz era seria, pero tenía un tono amable. «¿Qué tienes para mí?» Luis respiró hondo. Emiliano, dormido en el asiento del copiloto, parecía ajeno a la tensión que se tejía a su alrededor. «Tengo un niño que ha visto más de lo que cualquier niño debería ver. Ha sido testigo de un secuestro, de uno muy grande, y hay gente detrás de él, gente con poder». Hubo un silencio corto, pero Carmen no interrumpió. «¿Y qué pruebas tienes?» Luis frunció el ceño. La pregunta no era fácil de responder. El niño no podía simplemente hacer una denuncia. A lo largo de las últimas horas, los detalles se habían ido acumulando, pero eran solo palabras. Palabras que podían ser manipuladas, distorsionadas o incluso ignoradas. Emiliano dibujó a los hombres que se llevaron a su hermana. Tiene detalles de lo que ocurrió esa noche. Describió una camioneta, los rostros de los hombres. Uno tiene una cicatriz en la mejilla. Y mencionó a Javier, el hombre del traje blanco. Hubo un segundo de silencio. Carmen no dijo nada, pero Luis pudo sentir que la información había encajado en su mente. «Te voy a creer», dijo finalmente con un tono decidido. «Pero necesito algo más. Algo que sea irrefutable. Algo que ellos no puedan negar». Luis sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo conseguir algo más. ¿Qué más podía ofrecerle? «¿Qué quieres que haga?», preguntó desesperado. «Vas a mandar todo lo que tengas, fotos, videos, cualquier cosa. Y luego te voy a dar instrucciones para que vengas a Juárez. Te necesito aquí, Luis. Pero mientras tanto, vas a tener que mover rápido. Si lo que me dices es cierto, no podemos esperar». Luis miró a Emiliano. El niño se movió en su asiento despertando lentamente. «Está bien, Carmen, te mando lo que pueda». Colgó el teléfono y se quedó unos segundos con la mente en blanco. El sudor frío recorría su espalda. Sabía que, ahora, lo único que podía hacer era actuar rápido. Si la información llegaba a las manos equivocadas, podría ser el fin para él y para Emiliano. El sol empezaba a asomarse, tiñendo el horizonte de colores anaranjados. Luis apagó el motor y se quedó mirando el paisaje árido que rodeaba la carretera. No podía quedarse mucho tiempo en el mismo lugar. Sabía que si lo hacían, alguien podría encontrarlos. Entonces el niño se despertó, frotándose los ojos. Cuando lo vio, Luis sintió un dolor profundo en el pecho. «¿Estás bien?», preguntó Emiliano con voz rasposa. Luis asintió y le sonrió de forma tranquila, aunque por dentro sentía que todo se estaba desmoronando. «¿Sabes qué?», dijo Luis tratando de cambiar el tema. «Vamos a hacer algo. Te necesito ayudar con algo muy importante, ¿me entiendes?». Emiliano lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Se sentó más recto, esperando a que Luis hablara. «Tengo que sacar fotos de lo que me dijiste. Los dibujos no son suficientes. Quiero que me ayudes a hacer un mapa, pero para eso necesito que me cuentes todo lo que recuerdas de esa noche, desde el principio, ¿ok?». El niño asintió, pero sus ojos se oscurecieron. Luis vio que revivía esos momentos horribles. No era fácil para él. Pero Emiliano empezó a hablar lento, como si las palabras le dolieran al salir.
Vi la camioneta, esa negra, con vidrios oscuros. Los hombres hablaban fuerte. Mi mamá estaba llorando, no sé por qué. Me metí debajo de la cama y vi todo, aunque no quería. Vi cómo se la llevaron. La taparon con una bolsa. Luis tomó nota, pero algo dentro de él se retorcía. Sabía que si algo pasaba, si Emiliano no lograba escapar de nuevo, las consecuencias serían impensables. Cuando Emiliano terminó de hablar, Luis se dio cuenta de que había algo en los detalles que el niño mencionó, algo que no había notado antes. ¿Qué dijiste?, preguntó Luis mirando la hoja con las notas. ¿Dijiste que uno de los hombres tenía una cicatriz en la mejilla? ¿Lo recuerdas bien? Emiliano asintió, con un brillo raro en los ojos. Sabía lo que había visto, aunque su cuerpo aún temblara con el miedo de revivirlo. Sí, me acuerdo. Estaba bien marcada, como una línea roja, como si alguien la hubiera hecho con un cuchillo. No sé, pero sí la vi. Luis se quedó en silencio mirando a Emiliano. Ahora tenía más pruebas de las que pensaba. Eso, junto con los dibujos, las palabras y el nombre de Javier, ya no eran solo rumores, eran hechos. En ese momento, el ruido del motor del camión se apagó. Luis miró hacia el horizonte, viendo una camioneta acercarse desde lejos. Luis no había encendido el camión todavía. Tenía las manos sobre el volante, pero los nudillos blancos delataban la tensión. Afuera el sol ya se alzaba sin pena, reventando contra el parabrisas roto. El día empezaba, pero para él el tiempo no avanzaba. Emiliano lo observaba en silencio, sentado con las piernas cruzadas sobre el asiento. El niño ya no preguntaba si iban a huir, no preguntaba si iban a estar bien. Esperaba, y esa espera, cargada de algo que se parecía a esperanza, lo desarmaba. Luis sentía que todo el peso del mundo se le había venido encima. Estaba cansado, sucio y con el corazón hecho un nudo. Pensaba en su vida antes de esto, las rutas tranquilas, los amaneceres en carretera, el café recalentado. ¿Cuándo fue que todo se jodió? Luis, dijo Emiliano rompiendo el silencio. ¿Y si ya no la encuentro? Luis no supo qué decir. Tragó saliva, se restregó la cara con fuerza y bajó del tráiler. Dio un par de vueltas sobre el terreno, pateando piedras como si eso fuera a darle claridad. Volvió a subir y lo miró de frente. Escúchame bien, si tú tienes el valor de seguir, yo también. No voy a dejarte solo y no voy a dejar a tu hermana tirada en manos de esos hijos de la chingada. Pero si seguimos, no hay regreso. Esto ya no es nomás ayudarte, es meterse hasta el cuello. Emiliano, con voz firme, le dijo, yo quiero seguir, quiero que la busquemos. Ese fue el punto de quiebre. Luis ya no tenía dudas. Iban a meterse de lleno. Marcó a Carmen de nuevo. Le habló claro. Estoy listo, no sé cómo, pero vamos a movernos. Tengo lo que me pediste. Dibujos, nombres, ubicaciones, la descripción de uno de los tipos. Y tengo al niño dispuesto a hablar. ¿Estás seguro?, preguntó Carmen, porque esto no es solo publicar un reportaje, esto va a ponerle nombre y rostro a lo que muchos solo quieren dejar en rumores. Cuando empiece, ya no hay cómo esconderse. Estoy más que seguro. Hubo una pausa. Entonces ven a Juárez, pero antes te voy a mandar a alguien de confianza. Te va a encontrar en un punto seguro. No le digas a nadie. No te pares en estaciones públicas, ni uses tu nombre. Corta el GPS del tráiler. Desde ahora, estás fuera del mapa. Luis colgó. Se recargó en el asiento y respiró profundo. Volteó a ver a Emiliano. Prepárate, chamaco. Nos vamos directo a las tripas del diablo. Horas más tarde, se escondieron en una bodega abandonada en las afueras de Sombrerete. Ahí, Luis revisó el tráiler por dentro. Quitó rastreadores, desconectó el sistema de radio, tapó las placas con cartón y cinta negra. Cada detalle era importante. Carmen le había explicado que los Medina tenían gente en todo: grúas, gasolineras, casetas. Cualquier movimiento mal hecho podía ser fatal. Durante la espera, Emiliano se quedó dibujando. Esta vez hizo un mapa, guiado por los recuerdos.
Marcó la calle donde vivía, el camino por donde se llevaron a Valeria, el terreno baldío donde la camioneta esperó antes de irse. Luis lo miraba con asombro. El niño, a su modo, estaba reconstruyendo el crimen. Una camioneta gris llegó al anochecer. Bajó una mujer joven, morena, pelo recogido y cara seria. «¿Luis Hernández?» «Sí, soy Mariana. Carmen me mandó. Vamos a movernos ya. El punto de encuentro es en Jiménez. Ahí nos encontramos con el resto». Luis asintió. Miró a Emiliano. El niño agarró su mochila sin dudar. El trayecto fue largo, pero silencioso. Mariana no hacía preguntas. Solo manejaba con cuidado, evitando rutas principales. Emiliano iba despierto, mirando por la ventana con ojos alerta. Cuando llegaron al punto de encuentro, una casa sencilla a las afueras del pueblo, Luis bajó del vehículo sintiendo que algo importante acababa de comenzar. Carmen estaba ahí, morena, de rostro firme y mirada profunda, con una carpeta de documentos en la mano. «Así que tú eres el chofer que se metió en la boca del lobo», dijo con una media sonrisa. Luis no respondió, solo la miró a los ojos. «¿Y tú eres la que va a ayudarnos a sacarlo?» Carmen asintió. Miró a Emiliano. «¿Tú eres Emiliano?» El niño asintió. Carmen se agachó para estar a su altura. «Tú tienes algo que puede cambiar muchas cosas, pero necesito que confíes en mí». «Confío en Luis», respondió el niño. «Y él confía en usted». Carmen sonrió. Se incorporó y miró a Luis con seriedad. «A partir de ahora no estás solo. Pero vamos a hacer ruido, mucho ruido, y cuando suene, los de arriba van a temblar». Luis apretó los puños. Ya no había miedo, solo una furia tranquila. Había llegado el momento de devolver el golpe. En la cocina de una casa modesta, con paredes de bloc sin pintar y una mesa de madera desgastada, Carmen desplegaba su grabadora y libreta. Luis estaba recargado contra la puerta, con los brazos cruzados. Emiliano se mantenía cerca, en silencio, atento a todo. Frente a ellos, sentada con las manos temblorosas y el rostro seco de tanto llorar, estaba doña Irma, una mujer de mirada fuerte, pero gastada por la ausencia. «¿Usted dijo que su hija desapareció hace cuánto?», preguntó Carmen. 3 años. Justito en noviembre, día 17. Tenía 11. Se llamaba Mariana». Luis bajó la cabeza. Ya era costumbre escuchar esas fechas como si fueran cicatrices frescas. El número exacto, el clima que hacía, la ropa que traía puesta. Nadie olvida esos detalles. «¿Cómo ocurrió?». Irma suspiró. Luego alzó la mirada. «La vinieron a buscar, un hombre con camisa blanca. Dijo que era de una fundación que ayudaba a niñas a seguir estudiando, que le habían dado una beca. Al principio no creí, pero luego apareció otro, un licenciado que trajo papeles, muy formales. Mi esposo firmó. Se la llevaron en una camioneta negra». Luis se estremeció. Miró a Emiliano. El niño también recordaba esa camioneta. «¿Nunca la volvió a ver?» «Nunca. Fui a la policía. Me dijeron que seguro se había escapado. Que hay niñas que no quieren estudiar y se van con el novio. Como si eso fuera cualquier cosa. No investigaron nada». Carmen se inclinó hacia ella. «¿Recuerda algún nombre?» Irma dudó. «¿Uno?» «Sí, el licenciado. Le decían Medina». Luis se puso rígido. «¿Javier?», preguntó. Irma lo miró con los ojos muy abiertos. «Sí, ese. ¿Lo conoce?». Luis respiró hondo. Carmen lo anotó todo. «Lo estamos investigando. No está sola, Irma. Ya no». La mujer rompió en llanto, no de tristeza, sino de alivio. Durante las siguientes horas, Carmen y Luis visitaron otras comunidades. Con ayuda de Mariana, la aliada enviada por Carmen, rastrearon viejos casos silenciados. Todos tenían un patrón. Todas las niñas eran de zonas pobres, todas con supuestas oportunidades educativas ofrecidas por fundaciones falsas. Siempre había alguien elegante de por medio, y cuando las familias querían denunciar, las puertas se cerraban. Carmen grababa todo.
Luis observaba cada vez más furioso. En uno de esos pueblos, una señora les enseñó una foto. Luis se quedó helado. «¡Esa camioneta!», dijo, señalando el fondo de la imagen. «Es la misma que vio Emiliano. El patrón no era casualidad, era una red, bien armada, bien protegida, y cada historia que recogían, cada lágrima que escuchaban, era una prueba más». Ya de regreso en la casa segura, Carmen editaba los audios. Emiliano estaba sentado junto a Luis, observando sin hablar. La voz de Irma sonaba desde la bocina. «No me importa si me buscan, si me amenazan. Ya no tengo miedo, ya no tengo a mi hija. Pero si con esto alguien la encuentra, que sea». Luis sintió que se le apretaba la garganta. Carmen lo miró. «Estas mujeres no tienen nada que perder, pero tú sí, tú y Emiliano». Luis negó con la cabeza. «A estas alturas, lo único que tengo es rabia. Y eso me va a alcanzar para llegar al final». Carmen asintió. «Entonces prepárate, porque en cuanto publiquemos esto, van a venir con todo». Luis la miró, firme. Esa noche, Carmen publicó el primer fragmento en sus redes. Testimonio de Irma, con audio, fotografía del expediente oficial desaparecido y una nota directa mencionando a Javier Medina. En menos de una hora, los comentarios estallaron. «Mi prima también desapareció en esas condiciones. Yo conozco a ese hombre. Salió en la inauguración de un centro comunitario. La policía nunca investigó. ¿Cómo ayudamos?». Carmen los leía en voz alta. Emiliano se acercó y por primera vez sonrió. No de alegría, de reconocimiento. «Ya no estamos solos», dijo en voz baja. Luis lo miró y asintió. «Ya no». Y ahí, en esa cocina prestada, sin más armas que la verdad y la rabia, comenzaron a romper el silencio. Una voz a la vez, un testimonio a la vez. La casa segura donde Carmen había instalado a Luis y Emiliano era discreta, rodeada por matorrales y tierra suelta. Nadie entraba ni salía sin aviso. Era, en teoría, el escondite perfecto, hasta que llegó el agente de apoyo. Se presentó como el subinspector Rafael Contreras, del Área de Investigación Federal, enviado por una unidad especial que sigue casos de trata de menores. Tenía credenciales, porte limpio, voz suave. Llegó en una camioneta blanca con placas oficiales. «Carmen Salazar, ¿cierto?», dijo al entrar, extendiendo una carpeta. «Estamos siguiendo su trabajo de cerca. Valoramos mucho lo que está haciendo. Queremos ayudarla a proteger a sus testigos». Luis no soltó la mano que tenía en la bolsa. No era un arma, pero tenía un desarmador largo, por si acaso. Lo que más le olía mal no era lo que decía, sino lo bien que sonaba todo. «¿Y cómo supo que estábamos aquí?», preguntó Carmen, cruzando los brazos. «Tenemos fuentes», respondió él con una sonrisa. «No están solas, el gobierno está empezando a actuar». Luis lo miró fijo. «¿Y si no lo están?». El agente se giró hacia él. «¿Perdón? ¿Y si el gobierno que quiere ayudar también tiene miedo de lo que va a salir?». El silencio se volvió incómodo. Carmen, rápida, tomó su celular y discretamente empezó a grabar la conversación. «Lo entiendo», respondió Contreras sin perder la sonrisa. «La desconfianza es normal. Pero si quieren que esto llegue a juicio, necesitan protección real». Emiliano, desde una esquina, se escondía detrás de una silla. Luis lo miró. El niño no temblaba, pero su rostro decía todo. Ese hombre no era de fiar. Todo se descontroló 20 minutos después. Carmen pidió tiempo para revisar los documentos. Contreras accedió, pero al salir para llamar a su superior, uno de los autos del exterior se movió. Mariana, que vigilaba desde la parte trasera, corrió adentro. «Luis, hay otro coche. Se están bajando con radios y armas». Luis no esperó. Agarró a Emiliano y lo alzó con un solo brazo. «Por la puerta trasera, ahora». Carmen tomó la mochila con los testimonios. Mariana cubría la salida con una navaja extendida. No era mucho, pero daba tiempo. Desde el frente se escucharon pasos, golpes, un «¡Alto! ¡Policía!», falso, lleno de rabia más que de autoridad.
Luis y Emiliano salieron por un hueco en la malla, directo al terreno baldío detrás de la casa. El sol de la tarde cegaba, pero no pararon. Mariana se les unió segundos después. «Vamos al tráiler», gritó Luis. Lo escondí detrás del galpón por si esto pasaba. Mientras corrían, Carmen marcó a su contacto real en el norte. «Nos cayeron, no son agentes, están armados». Del otro lado, una voz respondió. «Eso no fue por nosotros, salgan de ahí ya». Llegaron al tráiler. Luis metió a Emiliano primero, luego ayudó a subir a Mariana y Carmen. «Agárrense». Encendió el motor. El rugido del diésel reventó el silencio. Metió reversa y giró el volante bruscamente. El camión arrastró polvo, piedras y hasta una lona vieja. Las balas silbaron. Un retrovisor voló en pedazos. «¡Nos disparan!», gritó Mariana, agachada en el asiento. Luis aceleró. Cruzaron la calle de terracería sin mirar atrás. Cuando tomaron la carretera secundaria, ya nadie los seguía. El silencio dentro de la cabina era otro tipo de ruido. Carmen, pálida, guardaba su grabadora con manos temblorosas. Ese cabrón tenía credenciales reales, falsificadas, pero bien hechas. Sabían a dónde venir. Nos están observando de más cerca de lo que creíamos. Luis miró a Emiliano por el retrovisor. El niño no lloraba, no temblaba, pero tampoco hablaba. Estaba inmóvil, mirando fijo al frente. «Ya no podemos confiar en nadie», dijo Luis. «Nadie con uniforme, nadie que diga que viene a ayudar». Esa noche se refugiaron en un taller abandonado que Carmen conocía. Sin luz, sin señal, pero seguros. Luis se sentó con Emiliano sobre unas cobijas tiradas en el suelo. Le limpió una raspadura en la pierna con un trapo húmedo. Mientras tanto, Carmen revisaba su libreta. «Están desesperados. Ya no están actuando en silencio. Esto se les está saliendo de las manos. Y eso los hace más peligrosos», dijo Luis, «pero también más torpes. Hoy grabé todo. Vamos a usarlo». Mariana, sentada en una llanta vieja, los observaba con atención. «¿Y si lo que estamos haciendo no alcanza?». Luis miró a Emiliano. «Sí, alcanza, porque ya no es solo por él, es por todas las niñas que no regresaron». Y así, después de haber vuelto a escapar, de haberse salvado por segundos, Luis entendió algo. La red era más grande de lo que creía, pero también más frágil, porque ya no peleaban en la sombra. Ahora el enemigo tenía nombre, cara y miedo. La noche era densa, sin luna. Solo el brillo apagado de los postes viejos alumbraba el estacionamiento de un restaurante abandonado en las afueras de un pueblo olvidado. Luis estaba sentado dentro del tráiler, esperando. El motor apagado, el celular grabando sobre el tablero y el corazón golpeando como martillo dentro del pecho. Carmen había conseguido la cita a través de un contacto de confianza. El sujeto se llamaba Rodolfo el Zurdo Arellano, un ex policía estatal, retirado por motivos personales, pero con vínculos conocidos con la familia Medina. Había aceptado hablar por dinero. Luis sabía que era arriesgado, muy arriesgado, pero también sabía que necesitaban algo más. Una voz desde dentro, alguien que conociera el engranaje. A las 10:37, un coche oscuro se estacionó a unos metros. Un hombre robusto, con gorra, chaqueta de mezclilla y una cadena al cuello, bajó con paso nervioso. Luis bajó del tráiler y caminó hacia él con paso firme. «¿Eres Luis?», preguntó el hombre sin extender la mano. «Y tú eres el zurdo. Vamos al grano». Subieron al tráiler. Luis cerró la puerta. El celular seguía grabando. «¿Qué quieres saber?», preguntó el zurdo, mirando alrededor, inquieto. «Quiero saber quién está detrás de las desapariciones, quién da las órdenes, y quiero que lo digas tú, tal cual. ¿Y tú qué ganas con eso? La vida de un niño y la conciencia limpia, si es que te queda algo». El zurdo dudó, miró por la ventana. «No me puedo echar a todos encima, viejo, esto va más allá de mí». Luis se inclinó hacia él con voz baja, pero firme.
Tú ayudaste a cubrir estas chingaderas. Si hablas, al menos una parte de ti se salva. Si callas, eres igual que ellos. El zurdo tragó saliva. Se pasó la mano por la cara. El que maneja todo es Gregorio, don Goyo, pero él no se ensucia las manos. Tiene a Javier para eso. Y la policía, pues, hay jefes que les dan protección, zonas libres, hasta apoyo logístico. Luis no parpadeó. ¿Y tú? Yo fui el que sacó a 2 niñas de un refugio para entregarlas. Tenía órdenes. Me dijeron que eran recogidas para educación especial. Mentiras. Nunca volvieron. La confesión era dura, cruda, pero real, y estaba siendo grabada. Esa misma noche, Carmen editó el audio. Quitó nombres que pudieran comprometer a inocentes, pero dejó lo esencial, la voz del zurdo, clara, confesando que trabajó como intermediario en el tráfico de menores protegidos por policías y empresarios. A las 2:17 a.m. subió el fragmento a su canal de investigación con el título «Uno de los suyos confiesa, policías entregaban niñas a la red de Gregorio Medina». En menos de 1 hora, el video se viralizó. Los comentarios comenzaron a fluir como río desbordado. Yo conocí a ese tipo. Mi sobrina desapareció en circunstancias parecidas. ¿Y las autoridades qué dicen? Luis no dormía, no podía. Cada segundo frente al celular era una mezcla de triunfo y temor. Sabía lo que vendría después, silencio o ataque. Carmen lo miró con los ojos abiertos como platos. Si no nos matan esta semana, esto va a cambiar muchas cosas. Luis sonrió con amargura. Pues que lo intenten. A la mañana siguiente, en las noticias locales, apareció un encabezado. Audio filtrado involucra a ex policía en red de trata. Menciona a altos mandos. Pero el resto de los medios guardaban silencio. ¿Por qué no brincan los nacionales?, preguntó Mariana revisando los canales. Carmen apretó los dientes. Están esperando que esto reviente solo, o están recibiendo llamadas desde arriba. Luis se levantó de la silla, caminó hasta donde estaba Emiliano, que seguía dibujando. «¿Todo bien, chamaco?» El niño asintió, pero luego bajó el lápiz. «Ellos van a venir por nosotros». Luis no quiso mentirle. «Puede que sí, pero esta vez vamos a estar listos». Esa tarde recibieron un mensaje anónimo por WhatsApp. Solo decía: «Ya hablaron demasiado. Cállense o los vamos a callar nosotros». Luis se lo mostró a Carmen sin decir nada. Ella solo le contestó: «Perfecto, significa que está funcionando». Pero al fondo, todos sabían lo mismo. Era la antesala del caos. Habían cruzado la línea. Ya no solo los buscaban por encubrir a Emiliano, ahora eran los que estaban haciendo tambalear un sistema entero, y eso no se perdona fácil. El video con la confesión del zurdo, la historia de Emiliano y el mapa dibujado por el niño se compartieron como fuego en pastizal seco. Lo que comenzó como un reportaje de investigación se transformó en un fenómeno social. Las redes explotaron. Justicia para Valeria se volvió tendencia. Cientos de comentarios aparecían minuto a minuto. Personas de todo el país escribían: «Ese niño podría ser mi hijo. ¿Dónde está Valeria? ¿Cuántas más hay que no han hablado?». Carmen apenas podía manejar los mensajes. Mariana y otros colegas comenzaron a organizar entrevistas. Luis, por su parte, seguía en silencio, observando el alboroto desde la cabina del tráiler, estacionado en un nuevo punto seguro. No le interesaba la fama ni el escándalo. Solo una cosa lo tenía en vilo: ¿dónde estaba Valeria? Emiliano no entendía del todo lo que pasaba, pero notaba algo distinto. Lo miraban de otra forma, ya no como al niño roto que nadie quería ver, sino como el niño que tuvo el valor de hablar cuando todos callaban. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Luis a Carmen, mientras veían en el celular un noticiero independiente hablando del caso. «Ahora viene la parte más peligrosa», respondió ella. «La presión mediática ya los obligó a moverse. Pero lo que hagan,
puede ser solo para calmar a la gente. No creas que los poderosos van a caer tan fácil. Días después comenzaron las protestas. Primero en pequeñas ciudades, madres con pancartas, estudiantes con altavoces, mujeres con fotos de niñas desaparecidas. Frente a una fiscalía regional, una señora alzó la voz. Yo también llevé a mi hija a esa fundación. Nunca más volvió. Los medios tradicionales, forzados por la presión social, rompieron el silencio. Entrevistas, debates y una cobertura que parecía fingir sorpresa ante algo que todos sabían desde hace años. Finalmente, la Fiscalía Estatal anunció una rueda de prensa. Carmen, con el micrófono de su medio alternativo, asistió con Luis a su lado. No entraron, pero vieron desde la reja. El fiscal, rodeado de cámaras, leyó un comunicado. Hemos iniciado una investigación formal sobre posibles redes de trata operando en la región. 3 exagentes y un funcionario municipal han sido detenidos como parte del proceso. Luis cerró los ojos con fuerza. No eran los grandes nombres, pero era algo. Era la primera grieta en el muro. Carmen se acercó. Esto no es justicia todavía, Luis. Pero es ruido. Y el ruido, cuando no se calla, se vuelve presión. Horas después del anuncio, en el noticiero de mayor audiencia del país, apareció Javier Medina, con su sonrisa de siempre, su traje planchado y su voz mansa. Mi familia ha sido víctima de ataques infundados. Las redes sociales se han convertido en armas de destrucción. Confío plenamente en la justicia y en que todo quedará claro. Luis apretó el puño. Emiliano lo vio desde la sala de la casa donde ahora vivían temporalmente. Ese fue el que fue a buscarme. Luis se agachó a su altura. Lo sé, pero ahora no puede esconderse tanto como antes. Carmen vio la entrevista completa. En una parte Javier decía: yo no conozco a ningún niño llamado Emiliano. Es una historia fabricada. Entonces Carmen, sin dudar, publicó el fragmento donde el zurdo menciona el nombre de Emiliano. Ahora veamos cómo niega eso, dijo. La pelea ya era pública, y aunque Javier tenía poder, ya no tenía el control total del relato. Luis estaba afuera tomando café solo, cuando Emiliano salió con una hoja de papel en la mano. ¿Qué traes ahí?, preguntó Luis. Un cartel. Luis lo abrió. Era un dibujo sencillo, hecho con plumones. Yo sí me acuerdo de Valeria. ¿Y tú? Emiliano. Luis lo leyó, sintió cómo se le partía algo por dentro. Lo abrazó fuerte, sin decir nada. Más tarde, Carmen compartió el dibujo. En cuestión de horas, fue compartido miles de veces. Luis miró el celular con una mezcla de orgullo y tristeza. Por primera vez, vio en Emiliano algo más que un niño asustado. Vio a un testigo que estaba cambiando el país, pero él sabía que eso no bastaba. Aún no está, murmuró. Valeria sigue allá afuera, y mientras ella no vuelva, esto no termina. La camioneta negra se detuvo frente a la casa segura donde ahora vivían Luis y Emiliano. Adentro, las paredes estaban decoradas con dibujos del niño, fotos de Valeria y recortes de noticias impresas. Todo era un mapa de lucha y dolor, un collage que hablaba más fuerte que cualquier declaración oficial. Un agente del nuevo programa de protección infantil del gobierno estatal tocó la puerta. Vestía uniforme y cara seria, pero no hostil. «Señor Hernández», dijo, «el Estado ha decidido intervenir formalmente en este caso. Ustedes dos están bajo custodia especial. Van a estar seguros». Luis miró a Emiliano. El niño no dijo nada, pero sus ojos mostraban alivio. Habían pasado semanas corriendo, escondiéndose, oyendo disparos, escuchando amenazas por teléfono. Sentir que alguien más vigilaba ahora fue casi extraño. «Vamos a mudarlos a un lugar seguro», siguió el agente, «cerca de la frontera, con acceso a todo el apoyo que necesiten. Psicólogos, abogados, todo». Al escuchar psicólogos, Emiliano bajó la mirada. No era que tuviera miedo, sino que esa palabra sonaba a algo grande, oficial, lejos de los dibujos y de las cobijas viejas del tráiler.
Salieron en la camioneta. La ciudad quedaba atrás y por primera vez el paisaje parecía menos hostil. Montañas al horizonte, cielo claro, aire que no ardía. No era libertad todavía, pero sí un respiro. ¿Crees que ahora sí estaremos bien?, preguntó Emiliano con voz apenas audible. Luis lo miró por el espejo. Vamos a estar más seguros. Eso es lo primero. Lo demás lo construiremos. Desde su nuevo refugio, Carmen y su equipo no pararon. Con los testimonios de Irma, los dibujos de Emiliano, el audio del zurdo y la presión pública, comenzaron las operaciones coordinadas entre Fiscalía Estatal y organizaciones civiles. No fue un golpe total a la red, pero sí un golpe duro en partes sensibles. Las noticias empezaron a reportar rescates de menores en rancherías aisladas, en casas sin vigilancia y dentro de tráileres abandonados. Cada niño rescatado llevaba consigo una historia parecida. Promesas falsas, hombres con camisas limpias, protección de autoridades que luego resultaban encubridores. Carmen enviaba fotos, audios y resúmenes a Luis cada vez que encontraba algo nuevo. Hoy rescatamos a 4 niños en un rancho cerca de Fresnillo, decía uno de los mensajes. Están agotados, pero vivos. Padres reconocieron a 2 de ellos. Luis abrió uno de esos archivos una noche, junto a Emiliano. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por la mezcla de alivio y dolor de saber que otros habían sufrido lo mismo. Están saliendo, susurró Emiliano. Saldrán muchos más, respondió Luis. Poco a poco, pero en medio de los rescates hubo un agujero que no se llenaba. Valeria no estaba entre ellos. Cada vez que llegaba un informe, cada vez que una familia lloraba de emoción al reencontrarse, Emiliano sentía una punzada aguda en el pecho. Una tarde, sentados frente a un lago cercano al nuevo refugio, Emiliano lo miró con ojos serios. Si la rescatan, me lo van a decir. Luis tomó su mano con firmeza y ternura. Claro que sí, te lo prometo. Aunque tardemos años, aunque nos cueste todo. El niño asintió, pero bajó la mirada. El sol se reflejaba en el agua y por un momento los dos quedaron en silencio. El mundo seguía fuera, con gente luchando, gritando, protestando, pero aquí estaban ellos, sosteniéndose el uno al otro. Esa noche, Luis no pudo dormir. Pensó en la primera vez que encontró a Emiliano en la orilla de la carretera, llorando sin hacer ruido. Pensó en todos los niños que no habían tenido nadie que los recogiera. Pensó en Valeria. Ese nombre era la brújula que nunca dejó de apuntar al norte. Al día siguiente, Carmen llegó al refugio con una carpeta gruesa. Tenía nombres, ubicaciones, patrones de movimiento de la red. Era la primera vez que veía un mapa casi completo de cómo funcionaban las rutas de tráfico. No era perfecto, pero era un plan. «Tenemos que movernos», dijo Carmen. «No puede quedarse aquí sin hacer nada». Luis miró a Emiliano. El niño se levantó, respiró hondo y asintió. «Vamos», dijo. Carmen los condujo a una sala con pizarras llenas de fotos, mapas, notas adhesivas, números de teléfono, rutas posibles y fechas probables. Allí, junto a un equipo de investigadores y periodistas aliados, trazaron un plan para localizar puntos críticos donde podría estar Valeria o alguna pista que los llevara a ella. No era un cierre de ciclo, no era una victoria total, pero sí era un primer paso con estrategia, una comunidad detrás de ellos, voces que ya no se callaban, una red debilitada pese a no estar destruida. Luis colocó una foto de Emiliano junto al mapa como recordatorio constante de aquello por lo que luchaban. «Este es nuestro norte», dijo, «y no nos vamos a detener». Emiliano lo miró, respiró profundo y repitió, «No nos vamos a detener». Y mientras las voces de protesta seguían en las calles, mientras Carmen seguía escribiendo y mientras la fiscalía movía sus fichas, ellos entendieron algo que iba más allá del miedo o la rabia. Había caminos abiertos hacia la verdad, y esa verdad, una vez revelada,
No podía volver a esconderse. Era temprano. El sol apenas comenzaba a colarse por los árboles de ese nuevo amanecer en el norte. Luis se puso la gorra, se estiró la espalda y bajó del tráiler con paso firme. Ya no cargaba ese andar cansado de antes. Algo dentro de él había cambiado. Emiliano estaba sentado en los escalones de la entrada del refugio, con una libreta en las piernas. Dibujaba un camión, una carretera, un niño y una niña tomados de la mano. Sin decir palabra, Luis se sentó a su lado. ¿Tú crees que algún día encontremos a Valeria?, preguntó Emiliano sin dejar de trazar líneas. Luis respiró hondo antes de responder. Creo que mientras sigamos buscándola, ella nunca va a estar sola. El niño sonrió, y esa sonrisa, pequeña y tímida, fue más poderosa que cualquier confesión o titular. Era una grieta en el dolor, una señal de que todavía había algo bueno por construir. Días después, Carmen organizó una reunión con varios líderes comunitarios, periodistas, sobrevivientes y madres buscadoras. Querían crear una red más grande, más fuerte. Luis, al principio, pensó que él solo era un testigo, alguien que pasó por ahí. Pero cuando le pidieron que hablara frente a todos, no dudó. «Soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años», dijo con voz firme. «He visto muchas cosas en la carretera. Algunas se me olvidaron, otras no me dejaron dormir. Pero lo que viví con Emiliano, eso me partió la vida en dos». Todos escuchaban en silencio. «No soy investigador, no soy político, pero tengo ruedas, rutas y ojos, y si eso sirve para seguir descubriendo a estos hijos de puta que roban niños, cuenten conmigo». Hubo aplausos. Carmen sonreía. Mariana asentía. Emiliano lo miraba con orgullo, y así, lo que empezó como una huida se convirtió en una decisión de volver a la carretera, pero esta vez con un propósito: ser los ojos que miran lo que otros ignoran, ser voz donde hay silencio, ser alerta donde hay impunidad. En los días siguientes empezaron a circular nuevas rutas de búsqueda. Se crearon grupos de comunicación entre transportistas, refugios, activistas y periodistas. Luis ya no era solo un chofer, ahora era un nodo de esa red. Recibía alertas, mandaba ubicaciones, compartía señales. Muchas veces no dormía bien, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía solo. Carmen lo entrevistó en su canal, esta vez no como testigo, sino como parte de la resistencia. ¿Te imaginaste alguna vez haciendo esto? Luis se rió. Lo único que me imaginaba era llegar con tiempo a entregar la carga. Ahora la carga es otra, y no tengo prisa, pero tampoco pienso detenerme. Esa noche, ya en el refugio, Emiliano lo esperó en la cocina con 2 tazas de leche caliente. Tenía puesto un suéter con capucha y una pulsera nueva de hilo rojo que le había regalado Mariana. «¿A dónde vas mañana?», preguntó. «A llevar ayuda a un albergue en Zacatecas. Carmen dice que necesitan víveres y de paso paso por una pista que recibimos». El niño asintió. «¿Puedo ir contigo?». Luis dudó, no por miedo, sino por cuidado. Pero al ver su cara, supo que ese viaje ya no era una carga para uno solo. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que sigas dibujando todo, para que un día podamos contar la historia completa, la tuya, la de Valeria, la mía, la de los que nunca dijeron nada». El niño sonrió, y esta vez fue una sonrisa completa, de esas que iluminan hasta las carreteras más oscuras. Luis miró al horizonte desde la ventana. La carretera no terminaba ahí, ni ese día, ni en ese pueblo, ni con esas detenciones. Había muchas rutas por recorrer, muchas niñas por encontrar, muchas verdades por decir, pero al menos ahora no iban solos. Y tú, que llegaste hasta aquí, ¿vas a quedarte callado o vas a ayudar a que la carretera siga abierta? Comparte, denuncia, escucha, porque mientras haya alguien dispuesto a mirar, el silencio no gana, y mientras haya alguien dispuesto a avanzar, la carretera nunca termina.
Hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras ni cuando se cierra un cuaderno. Historias como la de Emiliano no se escriben para entretener, sino para despertar. Porque en un país donde el dolor muchas veces se oculta tras el silencio, contar la verdad se vuelve un acto de valentía y de amor. Esta no es solo la historia de un niño perdido ni de un camionero que decidió no mirar hacia otro lado. Es la historia de lo que pasa cuando alguien se atreve a cuidar, a preguntar, a no rendirse. Y aunque el camino todavía es largo, lo que importa es que ya empezamos a recorrerlo juntos. Emiliano ya no está solo, y ahora tú tampoco. Porque al escuchar esta historia, al emocionarte, al compartirla, te convertiste en parte de algo más grande. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿qué harías tú en los zapatos de Luis? Dale like si crees que la verdad debe ser dicha, aunque duela, y compártela con alguien que necesite escucharla, porque puede que un solo clic tuyo cambie muchas vidas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, no por entretenimiento, sino porque cada historia es un recordatorio de lo que somos capaces de cambiar cuando caminamos juntos. Gracias por estar aquí, gracias por no mirar hacia otro lado, porque la carretera contigo tampoco termina aquí.